Entonces, ante estas señales de alerta, los padres deben acudir donde el médico de cabecera para ver qué es lo que está sucediendo con los niños. Esto requiere de un programa inicial. Muchas veces, aunque no se haya llegado a un diagnóstico, el niño que va atrasado en el lenguaje, el niño que pierde habilidades de lenguaje, requiere terapias específicas. Y mientras se hace el diagnóstico, inclusive, porque a veces son niños pequeños que aunque ya el diagnóstico de autismo, ya hay baterías para poder determinar en estos casos cuándo se debe, por ejemplo, poner atención, y ya hay cuestionarios y hay test de tamizaje para sospecha de dificultades en la parte social, ante sospecha de un niño con algún trastorno de espectro y demás, a partir de los 18 meses de edad. O sea, vean que ya existen cuestionarios para niños pequeños que son realizados obviamente por los padres o familiares cercanos. Aunque eso existe, eso ya existe. Sin embargo, no todo tipo de médico conoce este tipo de cuestionarios. Entonces, es importante acercarse con el pediatra, el médico de base, el médico que está entrenado en esto, que les digo que no es todo el mundo. Cada vez en Costa Rica ha aumentado un poquito más la conciencia y la preparación de algunos médicos que se han interesado también en averiguar y saber un poquito más del tema. Entonces, siempre acercarse al médico que conoce del tema. Importante decirles que también el manual DSM-5, que se utiliza a nivel internacional, dispone que o explica o determina para hacer el diagnóstico de trastorno de espectro del autismo, que es un diagnóstico más clínico. No necesitamos muchas veces de estudios de imágenes. De hecho, casi que no se utilizan estudios de imágenes, excepto que nos preocupe algo más, que es un estudio de imagen, por ejemplo un TAC, una resonancia magnética. No son necesarias para hacer diagnóstico muchas veces de trastorno de espectro del autismo. En este manual se nos explica a los médicos que trabajamos con este tipo de poblaciones, por ejemplo, que clínicamente se puede determinar o sospechar cuando un niño está dentro del espectro, sin necesitar de estudios más allá, como les explico. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a encontrar en los niños con sospecha de trastorno de espectro del autismo es el déficit en la reciprocidad socioemocional. ¿Qué significa esto? Que no son capaces de entender sus propios sentimientos o los sentimientos de otras personas. Muchas veces no entienden gestos o no saben señalar, no saben indicar deseos. El niño llora, la niña llora, no se sabe por qué está llorando, sea que pueda hablarlo o no pueda hablarlo. No logra expresar qué es lo que siente, no logra hacer el gesto necesario para lo que quiere pedir. Entonces, esto sería lo que hablamos, que es un déficit en la reciprocidad socioemocional. No puede tener esa relación social con los demás, entender lo que los niños juegan, interesarse en los niños, por ejemplo, ¿verdad? No aislarse, sino interesarse como lo hacen y lo suelen hacer normalmente los niños, ¿verdad? Interesarse unos por otros. Eso es algo que les cuesta mucho a este tipo de niños. También el déficit en la conducta de comunicación no verbal, en esa interacción con los demás. No saber cómo emitir un gesto, cómo indicar al otro que quiero jugar, cómo hacerle la señal o esos gestos por los cuales los niños se entienden entre ellos y saben en qué momento comenzar a jugar, cómo se elabora un juego, cómo se realiza un juego, cómo hacer ver a los demás lo que yo quiero y de qué forma lo quiero, y expresar. No saber cómo interaccionar con los demás niños. Puede ser que los niños de trastorno de espectro jueguen a la par de otros niños, pero no sepan
por ejemplo, jugar en conjunto con ellos, sino que jueguen únicamente en paralelo. ¿Qué quiere decir? Jueguen a la par de los otros niños, pero no se involucran en el juego del otro niño, sino que nada más juegan a la par, o en definitiva no son capaces de jugar o acercarse a otros niños, o también se acercan a otros niños pero de la manera inadecuada. Por ejemplo, se acercan a un niño que no conocen y de una vez les tocan, por ejemplo, la cara directamente. O se acercan a personas extrañas y se les sientan en el regazo. Entonces, sea que se aíslan o sean que interactúan de una manera totalmente inadecuada con personas desconocidas. Luego, tampoco van a entender o mantener relaciones con los niños de una manera efectiva. Entonces, esta primera área tiene que ver con todo lo que es comunicación social, en donde ellos tienen ese tipo de deficiencia. Quise como explicárselos de esta manera para que me entiendan las diferentes dificultades que podría tener un niño en la interacción y comunicación social con otros con respecto a lo que es el trastorno del espectro del autismo, que esa sería la primera área, problemas en comunicación e interacción social. Viene la segunda, que nos indica el DSM-5, que serían patrones de conducta o intereses en actividades o juegos repetitivos o restrictivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sea que haga movimientos repetitivos como los que les había explicado anteriormente, que se llaman manerismos, los que se hacen con las manitas, o movimientos que tienen todo un ritual para realizar y que se hacen de manera repetitiva, giros de forma repetitiva, no porque el niño quiera jugar a través del giro, sino que lo hace como de una manera repetitiva, cíclica, ¿verdad? O balanceo, que es muy frecuente en ellos también, o insistencia en mantener diferentes rituales, que tengan que tener las cosas ordenadas o afiladas, o hacer torre con objetos o afilar objetos, o también no solo objetos, sino juguetes por colores, por tamaños, por formas. Y eso representa para el niño de alguna manera una forma de jugar o de interesarse en ese tipo de artículo o de juego. Entonces son niños que hacen las cosas de una manera repetitiva, ¿ok? Aquí vienen las obsesiones de las cuales yo les expliqué un poquito anteriormente, donde ellos están interesados solo en un tipo específico, por ejemplo, de juego, de juguete. Por ejemplo, se interesan en los animales, pero por ejemplo solo en los animales del mar o solo en los animales de la granja, por ejemplo, y afilan esos animalitos de juguetes, hablan todo con respecto a esos animalitos, saben qué comen, qué no comen y demás cosas. Entonces eso sería una obsesión o interés restringido, repetitivo, que se va a dar de una forma intensa a lo largo del tiempo y que a veces pasa de un interés que mantuvieron con mucha intensidad por meses a otro interés posteriormente, con mucha intensidad también. Entonces eso es muy clásico de ellos. Y el tercero del que les había hablado anteriormente, que es una hipersensibilidad o una hiperreacción a olores, sabores, texturas de alimentos, por ejemplo, texturas que tocan con las manos, no les gustan muchas veces la arena, no les gusta estar sucios, no toleran nada en las manos, no toleran la plasticina, que es algo que a los niños les encanta por lo general, no les gusta materiales que se utilizan en el preescolar, por ejemplo, para trabajar y demás, no toleran ciertas texturas, no toleran el contacto físico, no les gustan que las personas se les acerquen, ¿verdad? Les hagan cariño, inclusive gentes a veces de la misma casa y demás. Entonces, estos serían como las áreas en donde habría más compromiso en estos niños y en gente preparada donde hay conocimiento de este tema,
sea un médico del área o que trabaje con casos de neurodesarrollo, como en mi caso, o gente de psiquiatría infantil que conoce también de estos temas, ¿verdad? O pediatras entrenados o médicos generados en este campo, serían los médicos a buscar definitivamente que les pueda ayudar a definir qué es lo que está teniendo su hijo o su hija en ese sentido. Quería también conversarles un poquitito sobre lo que es propiamente estas herramientas de las cuales les hablaba, por ejemplo, los cuestionarios para niños pequeños que se están usando de 16 a 18 años, perdón, de 16 a 18 meses de edad en adelante. Se llaman, por ejemplo, MCHAT, eso es uno de ellos, son lista de verificación modificada para el autismo en los niños pequeños. Otros cuestionarios que se utilizan mucho como el ADR o el SCQ, que son cuestionarios estandarizados de uso a nivel internacional, todos estos, ¿verdad? Para ayudar a hacer un poquito más objetivo el diagnóstico, ¿verdad? Todo esto viene muy basado, como les decía, en lo que es DSM-5 y los criterios que utiliza este manual internacional y del cual aprendemos las personas que nos entrenamos en esta área. Existe también pues una prueba que se utiliza, no es indispensable para diagnóstico de autismo, pero se utiliza sobre todo para casos sospechosos y algunos casos en que se considera que hay dudas diagnósticas, como es el A2, ¿verdad? O A2 en inglés, que es una herramienta, es una escala estandarizada para evaluación diagnóstica. Sin embargo, no es imprescindible, el médico entrenado no requiere de un A2 o un A2, como se dice en inglés, para poder determinar el diagnóstico de autismo. Sin embargo, es una herramienta pues, que puede ser importante en algunos casos. Tenemos también que les había explicado que el trastorno de espectro, como es mucho más frecuente en varones que en niñas, hay algunas niñas que pueden pasar desapercibidas durante muchos años y que no se les realiza el diagnóstico de manera oportuna o rápida o pronta. Suelo recibir niñas de 12 años, adolescentes, chicas ya mucho más grandes, inclusive en algunos casos hasta adultas, en las cuales no se ha practicado el diagnóstico en la infancia, sino que ellas mismas o su familia o la escuela sospecha que hay algo particular en estas niñas, porque son niñas ansiosas muchas veces o llenas de miedo, de temor de relacionarse con sus pares, con sus compañeros, con sus compañeras, no les gustan las actividades sociales, son niñas que tienden muchas veces a ser víctimas de bullying. Por lo general las chicas con trastorno de espectro tienen condiciones más leves que los varones. Sin embargo, no menos complicadas y difíciles en términos de la parte emocional y todo lo que conlleva también para ellas tener que enfrentarse a todas estas situaciones que les estaba contando sin muchas veces saber qué es lo que se tiene. Entonces, por lo general, ellas son de más alto funcionamiento, pero al estar inmersas en un sistema de chicos o de niños típicos, muchas veces complica su realidad también porque no son entendidas. Entonces es importante sospechar esto y hacer también un diagnóstico oportuno en las niñas que se sospecha de trastorno de espectro. No todo el personal tampoco que atiende personas con trastorno de espectro del autismo está entrenado en ver niñas, es otra. También una rama muy específica en ellas a nivel internacional. También cuesta encontrar estudios en niñas específicamente, porque la mayoría de los trastornos, como les digo, del neurodesarrollo es en varones. Entonces, y el TEA, trastorno de espectro del autismo, TEA, no es la excepción. Entonces, tiene su particularidad en eso.
y definitivamente hay que sospecharlo y que lo vea el personal que atiende estos casos. También quiero, ya para ir terminando, hablarles de cosas importantes. No es necesario muchas veces que un niño tenga un diagnóstico en el área de neurodesarrollo para iniciar los apoyos necesarios. Un niño puede estar en proceso de diagnóstico, por ejemplo, por un retraso del habla, por un problema en la interacción social, sospechando en un trastorno de espectro del autismo. En este proceso de evaluación, que al ser una dificultad en el neurodesarrollo y al irse presentando el desarrollo poco a poco en el niño e ir avanzando el niño en los hitos del desarrollo, podría ser que en algunos casos el proceso se lleve un poquito más de tiempo. Se podría hacer un diagnóstico de espectro del autismo en un niño pequeño, por ejemplo, de 2 años, perfectamente, con personal calificado y con las herramientas adecuadas, clínicas y de evaluación, se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Pero en algunos casos se requiere un poquito más de tiempo, ir viendo al niño cómo va desarrollándose con los demás niños y demás. Pero quiero que quede claro siempre que la ayuda es necesaria desde el primer momento. Ese niño sí necesita terapia de lenguaje, estimulación del lenguaje, grupos con otros niños, estimulación temprana, e introducirlo en el preescolar tempranamente para poder estimular ese lenguaje y esa socialización. Mientras se hace el diagnóstico del caso, es esencial, porque no debemos perder tiempo, ya que recordemos que, o les explico también de una manera rápida, que el cerebro del niño está en constante cambio, ¿verdad? Todas estas vías neuronales, estas conexiones cerebrales están en un proceso dinámico. Entonces, entre más pronto atendamos a nuestros niños, mayores oportunidades van a tener para poder salir adelante y mejorar en todas estas áreas que tienen comprometidas y afectadas. Creo que todas estas habilidades en las que ellos tienen dificultades, y lo he visto a lo largo del tiempo, pueden ser trabajadas, como le digo, tempranamente y de manera oportuna. Cuando las chicas llegan o las niñas con sospecha de trastorno de espectro, o te llegan por un trastorno ansioso o por un problema de bullying o una dificultad educativa y se sospecha trastorno de espectro del autismo, también ellas tienen oportunidades de mejorar muchísimo si se hace el diagnóstico adecuado y se atiende prontamente. Entonces, esta es como la información que yo quería traerles con este tema, y ha sido un placer poderles comunicar todo esto que les he comunicado en el día de hoy. Muchas gracias.